me hagan la evaluación docente digan, ay, le cuenta cuentecitos a los alumnos, tan viejos que están. Ok. Dice, los ingenieros siempre van al cielo. Murió un ingeniero y se fue a las puertas del cielo. Sabido es que los ingenieros, por su honestidad, escucha bien Gustavo Adolfo, siempre van al cielo. San Pedro buscó en su archivo, pero últimamente andaba un poco desorganizado y no lo encontró en el montón de papeles. Así que le dijo, lo lamento, no estás en las listas. De modo que el ingeniero se fue a la puerta del infierno. Rápidamente le dieron albergue y alojamiento. Poco tiempo pasó y el ingeniero se cansó de padecer las miserias del infierno, así que se puso a diseñar y construir mejoras. Con el paso del tiempo ya tenían ISO 9000, 14000, 18000, 21000, SAP R3, monitoreo de cenizas, aire acondicionado, inodoros automáticos, escaleras eléctricas, redes de comunicaciones con fibra óptica, programas de mantenimiento predictivo, sistemas de control, Fielbus, sistemas de control de acceso mediante huella digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ingeniero se convirtió en la adquisición más rentable en millones de años para el infierno. Un día, Dios llamó al diablo por teléfono y con tono de sospecha le preguntó, ¿y qué? ¿Cómo están por allá, por el infierno? Estamos a toda madre, era mexicano el diablo. Contestó el diablo. Estamos certificados ISO 9000, 14000, 18000, 21000. Tenemos sistemas de monitoreo de cenizas, aire acondicionado, inodoros con drenaje mediante sensor infrarrojo, escaleras eléctricas con control automático de carga, equipos electrónicos para controlar el ahorro de energía, internet inalámbrico, etc. Apunta, por favor, mi dirección de email, eldiablofeliz@infierno.com, por si algo se te ofrece. Dios preguntó entonces, ¿qué? ¿Acaso tienen un ingeniero allí? El diablo contestó, sí. Esto es un enorme y garrafal error. Nunca debió haber llegado un ingeniero ahí. Los ingenieros siempre van al cielo. Eso está escrito y resuelto para todos los casos. Me lo mandas inmediatamente. Ni loco, dijo el diablo. Me gusta tener un ingeniero de planta en esta organización y me voy a quedar con él eternamente. Mándamelo o te demandaré, le dijo Dios. Y el diablo, con la vista nublada por la tremenda carcajada que soltó, así como las que suelta Yulisa, le contestó a Dios, ah, sí, y por curiosidad, ¿de dónde vas a sacar un abogado si todos están aquí? La ingeniera Adriana no sé para dónde irá, pero moraleja, ¿qué pueden ustedes decir? La ingeniera ya la queda en el purgatorio porque ahogada y... ¿Se queda dónde? Ay, Adriana del Socorro. Bien, quería compartirles esta historia, no sé si ya la habían escuchado antes, pero creo que todos los días nosotros tenemos soluciones que aportar a la vida misma y a la vida cotidiana y a la profesión. Entonces, simplemente impulsarlos y decirles que está en una aventura muy bonita. Yo cuando estudiaba recuerdo que en octavo semestre que quise tirar la toalla, todas las materias eran bastante complejas. Octavo semestre, diseño de alcantarillado, diseño de estructuras metálicas, diseño de estructuras hidráulicas, ay, Dios mío, pavimentos, era una cantidad de cosas. Casi que tiro la toalla, pero no, hoy en día ni siquiera por el accidente, ¿no? Yo quería estudiar, yo quería ser, por aquello de ser chismoso, comunicador social y periodista, pero bueno, eso no se dio y terminé estrellándome con la ingeniería civil, que me parece una aventura bastante interesante. Entonces, Por lo simplemente menos era... la voz la tenía para ser comunicador social. Ok, por lo menos queda la voz, ok. Y el chisme, a mí me gusta, no, el chisme no, me gusta siempre como ir mucho más allá de lo que se ve. Más bien fue que le echaron el cuento de que los ingenieros van al cielo y se convenció. Y me arrepentí. Entonces eso, hijo, es aquí este escrito tiene al final, dice, moraleja, hay que entendernos a los ingenieros, amarnos, bendecirnos y darle gracias a Dios por habernos creado. Pero qué soberbio este escritor.
es eso. O sea, somos, por eso estar en esta clase, y el cuento no es porque a mí me dio la gana de contárselo, ¿no? Recuerden que aquí nosotros en nuestra clase de formulación estamos capacitándonos y yo les estoy entregando herramientas para que ustedes puedan utilizarlas y puedan dar soluciones inteligentes ante una necesidad u oportunidad. Eso lo tenemos muy claro. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? No, mentira, eso es un mal. En el recorrido que nosotros les estamos haciendo, porque hemos dicho que la gestión de proyectos, al final lo que busca es, su principio es poder, en cada etapa, sabemos que un proyecto implica un objetivo que denota ser eficaz y eficiente, y que en cada etapa nosotros tenemos que hacer una evaluación constante para optimizar. Pero dentro de la gestión hay algo muy importante que me ayuda a integrar todas las variables del proyecto en el tiempo. Y a ese momento le llamamos formulación, donde tú y yo estamos transformando una idea en una solución inteligente. Esa idea parte en un contexto determinado, y ya les decía, necesidad o oportunidad, pero que buscamos tres cositas. ¿Sí se acuerdan de esas tres cositas que buscamos cuando yo parto y convierto esa idea en una solución inteligente? A partir de ahí defino un proyecto y decíamos que buscábamos que fuera ¿qué? Número 1, conveniente. Yo creo que no le fue bien el quiz. Número 2, seguro. Y número 3, rentable y o sostenible. Profe, usted está mostrando algo. No, no estoy mostrando nada. Gracias por avisarme. Bien, es eso el camino que nosotros vamos a recorrer. Y entonces decíamos que para poder nosotros integrar, porque al final lo que estamos haciendo en este momento de la formulación es, voy a colocar aquí la función, integrando todas las variables desde que se genera la idea hasta el cierre del proyecto. Recuerden que dependiendo del tipo de proyecto existe un ciclo como tal, un periodo de diseño, lo llamamos nosotros, y aquí entonces estamos integrando pues toda la condición del proyecto como tal, o todo el ciclo, y ese ciclo me permite a mí planear, hacer, verificar y actuar. Eso es. Que lo transformamos o lo definimos nosotros como ingenieros ¿en qué? Por aquí. Planeación, ¿qué más? Ejecución. Operación, Operación. seguimiento y control. Seguimiento y control. Y cierre. Listo. Y cierre. Bien. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, vinculando a todo este ciclo de desarrollo, todas las variables que afectan, pues, el normal desenvolvimiento de un proyecto. ¿Cuáles son? Todas. Entonces, hablamos de la parte legal, jurídica, hablamos de la parte tecnológica, hablamos de la parte económica, hablamos de la parte social, de la parte ambiental, y existen una variedad
de otras ahí que están afectando en el proyecto, ¿no? Hoy hasta el tema de género, recuerden que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hoy en día hay ciertos proyectos que define y establece ya todo el tema de género, ¿no? Ya no es presidente, sino presidenta. Ya no he dicho nada, Yulisa. Es decir, a eso le dan relevancia. Pues ya son dinámicas que se van generando y que realmente hay que adaptarse a esas condiciones. A algunos nos parece, a otros no, pero bueno, eso es todo lo que también tenemos que integrar en los proyectos. Antes no era como tan relevante, creo que con el profesor Leandro están revisando un poco de historia con la legislación ambiental internacional y por allá en 1972, si no estoy mal, se fue Jonathan, 1972, sí, por allá, más o menos, creo que antes, sí, cuando se estableció la ley de Estocolmo, pues la generación de empleo, la dinámica económica, nada tenía en cuenta todo lo que se generaba en temas de impactos ambientales. A partir de que la comunidad como tal, los asentamientos urbanos, perdón, los asentamientos humanos que estaban teniendo una crisis por el tema de generación y de desplazamientos, porque eran trasladados de sus hábitats a otros hábitats que eran muy complejos para ellos. Entonces se empezaron a definir ciertas estrategias y ciertas políticas para que también dentro de la ejecución de proyectos, si bien generaban una economía y un crecimiento monetario y un desarrollo tecnológico, había que involucrar la variable ambiental. Es decir, que la dinámica misma en el tiempo también va generando otras variables que tenemos que incluir en los proyectos. Hoy en día, ¿qué nos estamos dando cuenta? Ninguno de nosotros, ni los más expertos en temas de seguridad, tenían pronosticado que para este momento de la historia íbamos a sufrir una pandemia. Y nadie, absolutamente nadie, con todo lo que podría controlar sus variables, estaba preparado para esto. Entonces, eso hay que empezarlo a estudiar también dentro de un proyecto. Hay que empezarlo a involucrar, porque si ustedes se han dado cuenta, toda la dinámica de la vida, desde la parte familiar hasta la parte laboral, ha generado un cambio. ¿Que nos ha costado adaptar? ¿Que todavía falta? Sí, muchísimo. Eso es lo que estamos revisando aquí. Pero para eso ustedes están formando, ¿no? Para eso Dios los creó. Para hacer un buen trabajo, mi amigo Gustavo Adolfo, y para que siempre vayan al cielo, pero dejando una huella indeleble. Porque más que el ING o el cartón, son personas que creo que están aquí porque van a aportar a transformar realidades. Ustedes van a llegar. Nosotros los ingenieros somos como los curas. Bueno, ya no se respeta tanto el cura, pero el cura llegaba al pueblo y era la eminencia. El ingeniero pasa y todavía entonces eso, el INGE, entonces esa parte, ¿no? Porque hay una autoridad que nos ha dado la formación como tal. Pero más allá de eso es que nosotros como personas podamos tener la sensatez y decir, este proyecto va a transformar una realidad y va a mejorar las condiciones de vida. Termino la clase de ética por ahora, vamos a empezar ahorita con la clase de formulación y evaluación. Okay. Bien, entonces nosotros hemos estado recorriendo este camino. Este camino es nuestro mapa de navegación, nuestra ruta de navegación, pero no se crean que me he olvidado que tienen una tarea. Ya les recuerdo. Decíamos, y voy a quedarme aquí, que la primera etapa de la formulación se llama ¿cómo? Identificación. Yo veo que ese quiz es guañiñó. Identificación del problema, profe. De proyectos. Bien, y aquí nosotros respondemos dos preguntas. Primera pregunta que respondemos. ¿Qué? ¿Qué problema debo resolver? Y aquí yo tengo unos productos a partir de responder esa pregunta. ¿Cuáles son? Entonces tengo un análisis de la realidad, definiendo o determinando las causas y consecuencias que generan un problema. Después si tengo claro que existe un problema, tengo que apuntarle a darle solución. Entonces a eso le llamo objetivo
Y después también nosotros aquí definimos cuáles son todos los posibles caminos que puedo tomar para entonces poder establecer mis alternativas. Entonces, en este primer momento nosotros estamos también casi que definiendo la primera parte, la conveniencia. También se llama todo el contexto de la prefactibilidad o la viabilidad. Entonces, en esta primera conveniencia, lo que nos preguntamos cuando nosotros establecemos que yo tengo que darle solución a ese problema es, la primera es, ya les hablaba, ¿no? Legal o jurídica. Estas son las tres principales. Legal o jurídica es poder nosotros tener claro si en la solución que estoy planteando existen políticas claras para poder seguir avanzando. Entonces, un ejemplo que siempre yo les coloco a ustedes es el Happy Brownie. El Happy Brownie es comercializado, sí, pero es comercializado con libertad. Ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? ¿Sí saben qué es el Happy Brownie? Ustedes son muy sanos. Explique, profe, explique qué es. Que son ingenieros. Cuéntenos a qué sabe, profe. Ustedes siempre van al cielo. Desconocido. Ok. El Happy Brownie. El Happy Brownie es un brownie que te hace happy. Que te hace happy, Lora. Bien. Es un. Vamos a poner aquí. Ya, cálmense. Qué Entonces, hueso. ajá. Entonces, es un elemento que ustedes, yo no lo voy a jugar porque ahora me demandan allá en desarrollo estudiantil con Luis José Barros, aunque ese fue alumno mío también. Ingeniero, ¿y usted cuántos ha consumido? Uno, pero no me hizo nada, yo no sé, era como que estaba bajito en dosis. Me dieron uno, en serio, me dieron uno. Ustedes, por cierto. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando ese tipo de productos se dan, hay una solución, porque probablemente lo que se buscaba ahí es que había una necesidad de tener un consumo de ese tipo de sustancias sin que tuviera evidencia de que fuera la sustancia. Creo que eso se buscó con eso. Entonces, si nosotros revisamos técnicamente, pues yo creo que sí existe viabilidad técnica porque se elaboran, o sea, existen todos los elementos, herramientas y personas que lo pueden hacer capacitadas y que tienen una clara dosificación para poder obtener el producto final. Pero legalmente eso no es viable porque aún en Colombia específicamente no se han definido políticas claras para la comercialización de este tipo de elementos que tengan sustancias happy. Happy, Renzo. Entonces, es ahí donde nosotros revisamos en los proyectos si lo primero que tengo claro es que existe una política clara para poder avanzar. Ya les decía, ¿no? Es decir, en una metodología que me define el camino. Nosotros cuando estamos haciendo un diseño, a lo primero que vamos es revisar quién es o cuál es la política que me ayuda a mí a tener claridad en el proceso de darle solución. En este caso, sabemos que el RAS, el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo, me define a mí, esa es la política, o sea, es la normatividad que me establece a mí. Por ejemplo, si voy a hacer un tipo de contratación, entonces dependiendo del tipo de contrato, nosotros podemos establecer unos parámetros muy claros. ¿Para quién? Para cómo establecer un pacto con la persona que estoy vinculando laboralmente, el Código Sustantivo del Trabajo. Camilo, hazme un favor, David me está llamando, pero no sé qué. Bien. Y así es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien. Entonces, la segunda conveniencia es la conveniencia tecnológica. Yo tengo que revisar si en la zona existen materiales, existen procedimientos, existen personas que estén capacitados para desarrollar ese proceso. Y la última es, pues, la económica, ¿no?
Es decir, si existen inversiones o políticas económicas que apunten a hacer la inversión puntual a ese tipo de soluciones. O por lo menos estrategias para usted adquirir dinero, capital, para ejecutarla. Los proyectos de emprendimientos hoy en día buscan eso, ¿no? Se crea una idea y la idea busca, genera una novedad y en el transcurso esa novedad se le presenta a los inversionistas y los inversionistas dicen, ok, listo, es importante que nosotros aportemos porque en el tiempo va a darnos un rendimiento económico. Okay. Listo. La segunda pregunta que nosotros respondemos en esta primera etapa se llama, ¿a quién va dirigida la solución? Entonces aquí nosotros definimos o enfocamos cuál es la población objetivo. Y en este caso aquí nosotros también establecemos unas características, porque al final ese número que nosotros obtenemos a través de los datos estadísticos, a través de las encuestas face to face o cualquier otro medio, lo que estamos es referenciando cuál es el comportamiento de una persona respecto a esa variable que quiero darle solución. Cuando nosotros decimos que en el RAS, dependiendo del nivel de complejidad, yo utilizo una fórmula, ya sea geométrica, logarítmica, para buscar mi población a futura, lo que estoy allí expresando en ese número es cómo se comporta una persona o un grupo de personas en relación a esa variable que sería la variable agua. Y la establecemos a través de otras, eso lo vamos a ver más adelante, otras unidades fundamentales como es la dotación diaria que requiere una persona en unas condiciones específicas. No es la misma dotación en ciudades cálidas como en ciudades con frío, ¿no? Eso. Aquí entonces definimos la población objetivo y cuantificamos cuál de todo su universo pues yo puedo enfocarme porque hay unas restricciones también que me presenta el medio, ¿no? Okay. Listo. Aquí sería la demanda insatisfecha. Ajá. Y eso lo recibimos, se llama estudio de mercado. Bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? Claro como el agua del río Gaira. Deme un segundo ahí que voy a responder una llamada. Bien, entonces vamos a definir qué es un estudio de mercado, o sea, cómo yo puedo encontrar ese número de personas o esa población objetivo para en ese momento establecer ciertos aspectos que me van a ayudar a seguir definiendo si mi proyecto, si mi idea de proyecto es la primera parte. ¿Está? Convenientes. La identificación me ayuda a definir una prefactibilidad. ¿Okay? Entonces, ahorita Leider va a chismosear un poquito porque Leider tiene un proyecto, de hecho soy su director de emprendimiento y toda esta fase la ha tenido que revisar para poder, y hubo una primera fase en donde le tocó revisar si realmente era conveniente, si habían políticas claras, porque aunque era un tema que desarrollaba mucho tema ingenieril, sobre todo de materiales de construcción, también hay mucha incidencia de las TIC, de las tecnologías de información y comunicaciones. Nosotros no somos expertos, porque
tema de ser ingenieros, pero sí teníamos que buscar esos expertos que nos asesoraran. Otra cosa importante que revisamos aquí en la formulación y una competencia que adquirimos lastimosamente, la virtualidad no es que deja mucho, pero el trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo ayuda a cada uno optimizar su mejor competencia innata, su mejor habilidad, su mejor aptitud frente a. Pero se me estaba olvidando que ustedes tienen una tarea para hoy. Entonces yo no sé quién quiere compartirla. Recuerden que les di, a partir de esa primera pregunta, les di unas causas y unos efectos y les mandé un cuadro, es decir, un esquema de un árbol de problemas y árbol de objetivos. Simplemente ustedes tenían que organizar cuáles eran, o identificar cuáles eran las causas y las consecuencias y entonces organizarlos allí en el esquema. A ver, cuéntenme, ¿cómo le fue? Renzo Rigoberto. ¿Quién es? Ah, Renzo Rigoberto, que llegó tarde. La vaina de Renzo, ¿eh? Proyecta. Listo, Renzo, ya. Y ya se ve. Entonces, el profesor entonces, como he dado los árboles del problema en la parte superior llevan los medios o fines, y en la parte inferior, pues van todos relacionados, llevan las causas o efectos. Entonces, el tema a tratar se llama alta accidentalidad de los automotores. Y ahí, pues, usted como tal nos dio las palabras clave que había que ir desglosando y armando como tal dicho árbol de problemas. Entonces, comenzamos de acá. Entonces, vamos a mirar entonces vehículos obsoletos y mal mantenimiento de vehículos. Esta combinación o conjunto, puede decir de acciones como tal, genera mal estado, vehículos en mal estado. A ver, perdón un momentico, Renzo, qué pena. Renzo, es importante, aunque yo les di inmediatamente, o sea, de una, lo que son las causas y los efectos, nosotros cómo armamos, mira que la secuencia de armar el árbol de problemas, lo primero que definimos es nuestro problema central. Entonces, ya ustedes lo tenían claro y sabían que su problema central era la alta accidentalidad. Una vez nosotros definimos o focalizamos ese problema, ¿qué hacemos? Entonces, verificamos y exploramos los efectos, que es lo que yo a través de los sentidos puedo tener evidencia. O sea, es más fácil que nosotros podamos descubrir eso. Entonces sería, lo primero que tienes que contarme a mí es los efectos. Ya después entonces determinamos, porque no es tan fácil empezar a encontrar o a observar las raíces, entonces después determinamos las causas. En ese orden de ideas tendrías que contarnos la accidentalidad reducida de los automotores. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos cuando se guañiñaja una moto, un carro, no sé? ¿Usted quiere que primero leemos los... no. El primer árbol, Renzo, pero explícale primero los efectos. ¿Sí me hice entender, Renzo? Es que... Bueno, ¿me puede repetir que no lo entendí bien? Claro. Vale, Renzo, mira, el método de construcción de un árbol de problema me dice que lo primero que tengo que hacer es focalizar mi problema central. Entonces ya tú tienes claro, ¿ah? Tu problema central es la alta accidentabilidad. Después de identificar de focalizar tu problema, entonces exploramos y verificamos los dos efectos. Es decir, después de tú decirme que el problema central, ¿cuál es? Accidentalidad de los automotores. Ah, ok, listo. Ahora me vas a contar cuáles son los efectos de la alta accidentalidad de los automotores. En primer nivel quiere decir que es lo primero que nosotros tenemos claro, observamos cuando se accidenta un bus o un carro o un taxi.
Y después me vas a contar las causas. Ahora sí, profe. Entonces miramos primero hacia arriba y después miramos primero los efectos como tal, y después miramos las causas que generan esos efectos. Claro, o sea, aquí es importante que ustedes entiendan cómo se hace el proceso. Cómo funciona correctamente. Exacto. Un flujo, el flujo. Listo, profe. Entonces, la accidentalidad en los automotores, la palabra escogida, genera alta frecuencia de lesiones y muertes. Así es. Entonces, al generar alta frecuencia de lesiones y muertes, mirándolo, nosotros esta alta frecuencia de lesiones y muertes lo podíamos mirar de diferentes perspectivas ya. La que mejor se aplicaba lo miramos de este ángulo, que era imagen de la empresa desmejorada. Esto lo llevamos al ámbito cotidiano. Bueno, un amigo de nosotros del grupo nos puso un ejemplo que el papá de él le decía que no cogiera tal dicha empresa de buses de un punto A a un punto B, porque esta tenía se solían accidentar. Entonces pues lo miramos más de ese ámbito de desmejora de la imagen como tal, porque también podía ser pérdida económica. Si hay altas lesiones y muertes, pérdida económica para la empresa, porque toca responder daños en el autobús. Bueno, entonces nos enfocamos como tal en este. Pero no importa, Renzo, porque si te das cuenta, mira que la alta frecuencia de lesiones te genera las dos al mismo tiempo, ¿no? Es claro, profe. O sea, ¿cómo te muestra eso? Sí. Ya ver, entonces, o sea, donde lo hubiesen podido ubicar, o sea, lo que sí han tenido claro ustedes es que tanto la imagen de la empresa desmejorada como altas pérdidas económicas son efectos de segundo nivel. Es decir, eso se ve reflejado después de que tú te das cuenta, hombre, que cada vez que tú te montas en una mototaxi, ¿sabes? La alta probabilidad de accidentes es bastante elevada, ¿no? Sobre todo porque aquí en Santa Marta, no sé dónde vives tú, esto parecen, rápido y furioso. Así es, pero bueno, mirando esta como tal son los efectos secundarios como tal, los vamos a mirar desde la rama, esta segunda rama, que de la alta accidentalidad también se genera que los pasajeros llegan tarde al trabajo. Como tal, es altas pérdidas económicas en la empresa como tal. Cuando hay una accidentalidad, se podría decir que cuando se presenta un choque, se presenta un caos vehicular, generando que se retrase el tiempo de llegada, porque uno tiene un tiempo estimado de un punto A a un punto B, esto te retrasa, y al tú llegar a tu trabajo retrasado, ya no vas a cumplir esos objetivos, tareas que tenías trazado, como culminar ese día. Entonces ya hay pérdidas para la empresa como tal. Nosotros mirando como ingenieros, listo, yo tenía que terminar unos APU del closet del IU, y bueno, no pude porque no me alcanzó el tiempo, porque me retrasé 3 horas. Entonces pues genera altas pérdidas. Entonces son un sobrecosto que genera la empresa como tal, pérdidas económicas. Ya. Bueno, ahora sí, mirando acá, ya miramos los efectos, miremos las causas. Entonces, como usted dice que estaba mirando conductores imprudentes, entonces en Santa Marta, que son rápidos y furiosos, miramos mucho, pues, más que todo se presentan las motocicletas, no respetan las normas de tránsito. ¿Dónde dejan los taxis? Tú pagas los taxis, tienes que averiguarles que van a cruzar. Los buses que frenan sin así de pronto, y uno va atrás y cuando no se quiere ver a veces montado encima de los buses. Cuando estás montado en la pierna, cuando estás sentado en la pierna del conductor. Uno va atrás y esos frenan de pronto, y ustedes vienen, ya sería bueno controlar eso un poco. Pues las vías las calles en mal estado, vías en mal estado. Eso ni se diga. Son una causa de gran relevancia en este tema, porque afecta mucho, principalmente deteriora el vehículo. Y cuando hay una vía en mal estado, entonces vamos a suponer que haya un bache, uno quiere esquivar bache. Muchos accidentes se producen por eso, esquivan el bache, todos lo esquivan con mucha rapidez o frenan y se golpean. Entonces pues no tiene mucha redundancia. Entonces aquí seguimos, los vehículos, como le dije, los vehículos en mal estado, pero viene de acá, el flujo viene de abajo hacia arriba. Entonces se llama vehículo obsoleto
Aunque aquí en Colombia hay normas que rigen que ciertos vehículos, pero más que todo los rigen son en empresas de pasajeros, no casi en vehículos particulares. Porque usted puede tener un vehículo del año 50, después que lo tenga bien, en todas las condiciones, poder circular con su tecnomecánica, su seguro. Pero bueno. Así es. Entonces, más que todo esto se rige para las normas ambientales y se llama de chatarrización, es para las empresas de automotores, que ya se lo exigen y vehículos en mal mantenimiento, hay personas que no les realizan mantenimiento esporádico a sus vehículos. Vale, muy bien hecha la tarea. Ya saben que el árbol de objetivos simplemente era todo lo que estaba negativo de este lado. ¿Pueden mostrarlo, por favor? Es pasar lo positivo. Entonces, eso es claro cuando nosotros hacemos esa técnica. Es una técnica muy sencilla, pero también es importante, lo vamos a mirar más abajo, más adelante cuando estemos revisando todo el tema de aspectos tecnológicos. Siempre, aunque yo se los conté en la clase pasada, siempre desde que existe señal del problema es tener presente y contar con los involucrados, es decir, con las personas afectadas y con las personas que pueden dar solución también en el contexto que se genere esa necesidad u oportunidad. Gracias, Renzo Rigoberto. Listo, profe. Gracias a usted. Muy bien. Por favor, ahí me lo entregan, me lo cuelgan ahí en Team. Sí, profe, ya se lo colgamos allá, ¿bien? Ok. Vamos a ir compartiendo por aquí. Y, okay. Bien. Entonces vamos a darle respuesta a esta segunda pregunta, que es a quién va dirigida la solución, donde vamos a establecer el estudio de mercados. ¿Cómo se define el estudio de mercados? Yo voy a hacerlo a través de algo que es muy sencillo para ustedes. Dice que es un área, te voy a colocar aquí, esta área, muy ahuevada, por cierto, donde convergen dos fuerzas, y sabemos que pues los vectores nos pueden definir una fuerza, y esas dos fuerzas tienen nombres. Una se llama demanda, y recuerden que ahí partimos, ¿no? Yo tengo aquí claro que hay unas necesidades puntuales, es decir, hay un grupo de personas que está requiriendo, ya sea si se le soluciona una necesidad o de acuerdo a las características temporales, nosotros podemos darle una oportunidad. Y otra que se llama oferta. Entonces dice que es un área donde convergen esas dos fuerzas. Y cuando esas dos fuerzas convergen, nosotros podemos allí determinar o estimar la cantidad de bienes o servicios que se pueden generar a partir de la oferta, pero también podemos definir el monto de la transacción, es decir, el costo a los que estas personas están dispuestos a pagar para obtener un máximo beneficio por el consumo de este bien o servicio. Entonces, aquí lo tenemos muy claro, la definición es un área donde convergen dos fuerzas y los vectores tienen ¿qué? Magnitud, ¿qué más? Dirección y sentido, profe. Y sentido, exacto. Entonces, ¿qué son qué? La oferta y la demanda. Y entonces dicen que aquí se establece un precio único y la cantidad de transacciones que se pueden realizar. En ese orden de ideas, otra tarea para la otra clase, pero ahí se pone tarea. Entonces, ¿por qué les digo esto? Dependiendo de cuán grande sea este mercado, pero también de cuánta fuerza, cuánta magnitud, tenga esto o esto, hay una tipología de mercados que nosotros tenemos que aprender a conocer e identificar porque vamos a estar nosotros en un medio competitivo. Y es importante que no vamos a ser nosotros los creadores de ciertas estrategias de mercado o algo por el estilo, ni los analistas estadísticos para poder hacer el factor diferencial de mi negocio, pero sí poder entender dentro de un equipo de trabajo cómo aportar soluciones desde lo técnico o desde lo profesional en el área de la ingeniería. Bien, siendo así, ¿cuál es la tarea? La tarea va a ser muy sencilla. Aquí hay unos tipos de mercado, por eso dice según su amplitud. La tarea es que usted va a hacer un cuadrito, lo puede hacer una presentación PowerPoint, donde, y más o menos se lo voy a delinear aquí, donde usted va a colocar primera columna, tipos de mercado.
¿Ok? Y entonces va a colocar mercado de competencia perfecta, monopolio de oferta, cada uno de ellos. En la siguiente columna va a colocar definición. Es muy sencillo ahí. Y en la tercera va a colocar un ejemplo. Busques un ejemplo de ese tipo de mercado. Y lo hace en una hojita muy sencilla, una presentación de PowerPoint, y la próxima clase socializamos. ¿Eso está claro? ¿Quedó claro? ¿Alguien me dijo algo? Sí, quedó claro. Ok, vale, listo. Entonces, sigamos. Entonces, en el estudio de mercado se estudian, valga la redundancia, 6 aspectos, o se tienen en cuenta 6 aspectos para poder determinar esto. Es importante. Como yo aquí voy a estimar esto y a definir esto, entonces tengo que empezar a poder estudiar. Número 1, el precio. Número 2, la demanda. La oferta. Perdón. Lo primero es el producto. Después viene el precio. Después viene la comercialización. Metí el huevo en el horno porque lo dejaste ahí y estaban molestando ahí. No. Hombre. Y la publicidad. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, son los 6 aspectos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, como yo tengo esos 6 aspectos, el objetivo del estudio de mercado es esto, ¿no? Vamos a estimar la cuantía de bienes o servicios que provienen de una nueva unidad de producción o servicio, ya les contaba, en otras palabras, que la comunidad, el grupo de personas está interesado o dispuesto a adquirir a unos determinados precios durante un periodo determinado, porque recuerden, ya les decía, ¿no? Hay una dinámica que me está generando a mí unas nuevas consideraciones. Por ejemplo, yo coloco este ejemplo un poco ácido, pero es muy claro, sin ofender a nadie, ¿no? Las niñas, el tema de las niñas. El tema de las niñas, con su ciclo menstrual normal, pues en un tiempo, hace muchos años, no habían toallas sanitarias. Cuando se generó, porque la dinámica de la mujer también ha cambiado. Antes la mujer era casi 100% en la casa. Entonces no tenía que hacer vueltas porque todo eso lo asumía, el rol lo asumía el hombre. Y a medida que la dinámica, el rol de la mujer en la sociedad ha ido transformándose, ha tenido que buscar estrategias para, pues, como es un ciclo natural de su cuerpo, de su fisiología, pues se han dado cuenta que ya el tema de las toallas sanitarias también ha tenido que evolucionar con eso, por eso en determinado tiempo. Ya las niñas hoy no usan, creo que en un momento se crearon los pañales que eran no desechables, ya después salieron todo el tema de las toallas 3 alas, 5 alas, ya no hay 3 alas, 5 alas, sino tampones, ya no hay tampones, sino la copa, no sé qué cosa. Es decir, recuerden que por eso hablamos en determinado tiempo, ya el rol de la mujer referente a eso ha cambiado. O vámonos a otro tema menos ácido, ¿no? Los celulares, o sea, ya no hay panelas, o sea, ya los celulares necesitan que tú tengas WhatsApp, que tengas otro tipo de aplicaciones que te ayuden estratégicamente a comunicarte mucho mejor. Por eso aquí hablamos que adquirir a determinados precios durante un periodo determinado. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta y por eso esto tiene un ciclo donde nosotros tenemos que, ¿qué hacemos en la formulación? Lo integramos para revisar cómo se comporta en el futuro. Y hay unas dinámicas que me van exigiendo a mí otras cosas. Bien. Entonces, esto es un tema más de economistas, pero simplemente que el estudio de estos componentes es lo que yo puedo determinar como la planeación de ventas, donde yo aquí entonces defino, en últimas, cuántas personas me están demandando, cuál es el precio adecuado que yo puedo establecer para poder vender, cómo, dependiendo del tipo de producto, yo defino ese tren de comercialización, o sea, los canales para llegar hasta el cliente, porque recuerden,
dos casos. Si yo tengo una ferretería, o sea, el tren de comercialización va a ser totalmente diferente. La cantera, donde el mayorista, el minorista, hasta llegar hasta... Pero si yo tengo una concretera, para mí es más fácil comprarle directamente al productor que ir a comprar a la ferretería. Entonces, eso también depende de eso. ¿Cuáles son todas las actividades de promoción? También las tenemos definidas aquí, como cuando yo planeo la estrategia precisa, y eso se hace durante la fase operativa. Bien. ¿Qué es el producto? El producto no es más que el resultado natural del proceso productivo. Pregunto, si yo tengo que mi proyecto es diseño, construcción y operación de un sistema de acueducto, ¿cuál es el producto? ¿Me puedes repetir, por favor? Que me enredé en la pregunta. Te enredaste en la comprensión, no me va a echar la culpa a mí que te enredaste en la pregunta la hice bien. Sí. Okay. Me enredé. Para entenderla mejor. Ok. Si el proyecto es diseño, construcción y operación de un sistema de acueducto, ¿cuál es el producto? El sistema de acueducto. No, señor. Proyecto. ¿Qué será que el agua? El agua tratada. Exacto. Proyecto es diseño, construcción y operación. Producto, así es. Agua con las 3C. ¿Sabe cuáles son las 3C? Ilumínenos. Esos son como los criterios que tenemos cuando hacemos un diseño. Criterios cualitativos. Cobertura. Es decir, por eso hago un estudio de mercado. Lo ideal es que cuando yo proyecto darle solución en sistema de abastecimiento, pues el 100% de la población tenga acceso a él. Bien, cantidad. Eso quiere decir que el agua esté las 24 horas disponibles al servicio, que es lo ideal, ¿no? Y el último es calidad, pues que cumpla con esos son los indicadores, con todos los parámetros físico-químicos y organolépticos para el consumo humano. Entonces aquí sería potable, al 100%. Entonces, ese es el producto. El agua, las 24 horas del día, para el 100% de las familias, para el 100% de la población, con 100% de potabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es un proyecto y es un producto. ¿Okay? Su proyecto es estudiar ingeniería civil, producto, ingenieros que van al cielo. ¿Okay? Bien. Entonces, el estudio de mercado finalmente no solo abarca esas especificaciones técnicas, las condiciones del proceso como tal y de los parámetros que se tienen para obtener el producto, sino también hay ciertos atributos inherentes. Ustedes saben que también en el mercado y nosotros en nuestra cotidianidad tenemos productos que los compramos porque sabemos que en la historia de nuestra familia, por su calidad, pues ya hacen parte de la canasta familiar. Y más que llamarle el producto como el producto, lo llamamos por su marca. Por ejemplo, cuéntenme ustedes. Una crema dental. No le decimos Colgate. El jabón, ya no es un jabón, básicamente un jabón Palmolive. Eso era como en mi época, no sé si esa vaina existe, ¿no?
cuando nos referenciamos a gaseosa, por lo general, ¿qué nosotros? Una Coca-Cola, ¿qué? Coca-Cola. Lo otro era un fresco, el fresco Royal. Es decir, son características que son atributos del mismo que ya lo hacen parte de la canasta familiar y que significan mucho y que ya sabemos que más que estas especificaciones han sido parte de nuestra historia como tal. Entonces es importante eso cuando nosotros tengamos claro eso, el producto. Bien. Bum, bum, bum. No, mentira. Bien. El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo sobre y con los otros factores de producción. Es decir, los productos pueden ser tangibles e intangibles. Productos tangibles. Productos tangibles. El bombón te produce placer y la mentira. Producto intangible. Producto intangible. El internet, telecomunicaciones, esos son productos intangibles, son servicios como tal, que no podemos percibirlos de manera tan clara a través de los sentidos, pero que nos brindan un bienestar también. ¿Okay? Seguimos. Entonces, es importante que también tengamos claro esto, que ellos se clasifican. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo esta consulta que este tipo de mercados también lo determina el tipo de producto o cómo se clasifican ellos. Hay unos que se clasifican como bienes de consumo y esos bienes de consumo pueden ser de conveniencia rápida, ya sea ese tipo de ejemplo que está ahí como los periódicos, es decir, todos los días tienen una alta rotación y también, ojo, dentro del estudio de mercado definimos, como estamos definiendo las características de los consumidores, ahí en Colombia existen, o en nuestro medio existen, periódicos. Y la rotación del periódico de hay que no es la misma rotación del periódico El Tiempo porque la estructura de los consumidores es totalmente diferente. Aquí, este segundo producto, bienes de consumo, son aquellos que son de uso infrecuente o de comparación. O sea, uno piensa un poco más en tomar este tipo de decisión para comprar y esto los bienes especializados. Entonces, los bienes de consumo los clasificamos en compra rápida, uso infrecuente o bienes especializados y tenemos otros dos tipos, ¿no? Otra clasificación, como los bienes intermedios, que ya tienen que ver con insumos y materias primas para crear otros productos, o los bienes de capital, como el tractor agrícola. Nosotros podemos estar en todos esos grupos clasificados. Esto es, les decía, por eso hablábamos de aquí, ¿no? Hablamos en este momento de un periodo determinado de tiempo, porque el producto tiene un ciclo de vida. Y lo que hacemos nosotros es definir si dentro de ese ciclo de vida, pues o hacemos reingeniería o finalmente desaparece. Porque no cumple con las expectativas del cliente, ¿no? Por ejemplo, la Fanta todavía es... O sea, en Colombia creo que ya no se vende. Ya no se vende, ¿no? Pero la marca existe. Sí. La marca, sí, entonces, o por lo menos la Costeñita. La Costeñita fue una cerveza que estuvo en un momento mucho furor. Creo que desapareció y ahorita volvió como a... O no desapareció, pero sí, No, sí. se vende. Lo que pasa con la Costeñita es que es como antieconómica, bueno, antieconómica, se vende. Sí, hablan, cuando se habla de cerveza ahí se opinan todos. Esa todavía existe, Opinión, la de los opinión de los pueblos. expertos. Ya, estás oyendo a Anisilena, esa sí sabe de cerveza. Ey, son a 700. No, Son 700. Bien. Sí, allá en la Guajira. Ve, ¿y dónde están así que yo no sé? Eso aquí en La Guajira no está 700. Eso no está en 700. ¿Cómo 700? en el pueblo. La que estaba en 700 era la Polar y eso no se ve. Oye, Dios mío, pero ¿cómo opinan ustedes del trago? Qué bien, ¿eh? Qué bien. Cuando hablamos de economía alcohólica, ahí están... No, mentira. Bien. Eso, entonces ahí miramos que, por ejemplo, Coca-Cola, por tener una gran capacidad instalada, pues a la Coca-Cola le ha tocado reinventarse, ¿no? El tipo de empaque, los tamaños,
ahorita con el tema fit, sin azúcar, con azúcar, sin gas, con gas, no sé. Entonces, pasa eso, ¿no? Que nosotros lo que hacemos en el ciclo de vida del producto es poder reinventar para que continúe. En Colombia sabemos que uno de los grandes productores, o un gran grupo económico son los productores de cemento. Aunque sabemos que la causa o el impacto que genera mucho la producción o la explotación del mineral es bastante elevado, pues eso no se va a acabar. Aunque han entrado empresas que han propuesto otros tipos de construcciones como el acero, pues él sigue vigente, ¿no? Y eso quiere decir que les ha tocado reinventarse también en las dosificaciones, en la adición de otro tipo de materiales para disminuir un poco el consumo y la contaminación como tal. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando yo estoy creando un producto que quiero que sea en el tiempo durable. Esto es un tema más de cómo nosotros podemos hacer una investigación. Lo que les quiero decir es que nosotros no vamos a tener como incidencia directa en este tipo de trabajos, pero sí podemos aportar desde nuestra formación. Por ejemplo, en el tema del Leider, que está creando una aplicación importante, es como un Uber, siempre les he dicho, ¿no? La aplicación de Overall es como un Uber. Y el Uber te ayuda a encontrar cuál es la ferretería más cercana o cuáles son las ferreterías más cercanas que tienes en tu área aferente, y también cuáles son los precios más económicos. Entonces, ellos tuvieron que hacer una investigación del producto y de las características de los clientes que más se acercaban a las ferreterías. Y con este tema de la pandemia, pues hoy en día no es tan fácil, por decirlo así, salir. Y ellos han creado una app. Y ya están casi que terminan. Hay una propuesta de valor interesante porque le apuestan a algo nuevo. Tuvieron que empezar a investigar esto. Esto es lo que les hablaba. Es importante que tengamos, dependiendo del tipo de producto, cuáles son los canales de distribución para nosotros definir también dentro de los costos cómo el producto llega mejor al cliente. Aquí siempre coloco de ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, aquí en Santa Marta solo había un frigorodeo. El frigorodeo queda por allá por la Bomba Zucca, que de hecho por allá queda el matadero. Hasta allá tocaba irse, yo tenía una moto FZ80, y hasta allá me iba con mi mamá porque primero era más económico y segundo el producto era un poco más fresco. Pero había una exposición grandísima porque no había una regulación tan clara del tránsito, ni tampoco estaba la vía alterna. No soy tan viejo como ustedes se lo están creyendo. Entonces era una exposición bastante grande. A Frigorodeo, para crear un poco de mayor cercanía a los clientes, es decir, que sus compradores no fueran esos compradores mayoritarios, sino también clientes que tuvieran acceso, es decir, que fueran un poco más, no fueran simplemente pues los supermercados o las tiendas, sino familias. Entonces, ¿qué ha hecho Frigorodeo? Ustedes se dan cuenta, hay toritos por muchos lados, ¿no? Y como estrategia comercial no solo vende carne, sino que también vende otros productos que son necesarios para la canasta familiar, y ha creado como pequeños micromercados. Su fuerte es las carnes, pero para que el cliente tenga otras oportunidades de encontrar productos que sirven también para la canasta familiar, pues crea los micromercados. Eso que también implica la dinámica de la vida, cómo yo distribuyo el producto en el tren. Bien. Ok. Entonces, el primer aspecto que revisamos nosotros se llama el producto. Que hay unos tipos de productos, que tiene un ciclo de vida, que hay unas características que tengo que investigar o definir con mi equipo de mercadeo, y hay unos canales de distribución que tengo que establecer para hacer, dependiendo del tipo de producto, llegar hasta el consumidor final. El segundo aspecto que estudiamos es la demanda. Y no es nada más que cómo yo utilizo mi dinero para satisfacer mis necesidades, buscando maximizar mi utilidad. Entonces, la demanda tiene unas clasificaciones que aquí están definidas un poco mejor y definen que establece que de acuerdo a su probabilidad, o sea, a si es efectivo o real, y si es si es aparente o si es potencial. Nosotros cuando hacemos un estudio de tránsito, definimos en los diseños eso que ustedes llaman como tránsito atraído. Hay una variable, si no estoy mal, si no me acuerdo, si todavía me acuerdo de mi clase
con mi profe de tránsito. Tránsito atraído. Eso me ayuda a mí a proyectar si mi ancho de calzada que estoy determinando o lo que ya la comunidad ha establecido para ese flujo de personas, lo dejo o de acuerdo en el tiempo, si va a cambiar un poco, ¿no? Porque recuerden que si hay una novedad y una comodidad en la comunicación, en este caso hablando de vías, pues hay un tránsito atraído que nosotros estudiamos. Hay tres indicadores que nosotros cualitativos que definimos cuando diseñamos una vía. ¿Cuáles son? Si en acueducto tenemos las 3C, ¿cuáles son los de vías? ¿No sabe cuáles son? Comodidad. Seguridad, sí, seguridad, confort y economía. El confort. Esas son también como las características que nosotros tenemos, los indicadores que tenemos en cuenta cuando diseñamos un vía. Recuerde que en diseño geométrico miramos mucho, ¿no? El peralte, la velocidad, la fuerza tangencial. Me acuerdo yo de mi clase por allá en el 2000. Bien, entonces eso es lo que se estudia aquí cuando nosotros hacemos esa clasificación de la demanda dependiendo del tipo de producto. Y de acuerdo a los consumidores. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de compotas, las compotas, ¿para qué público está destinado la compota? Bebé. Para los bebés, ¿no? Pero Para las a madres veces, que tienen bebés. ¿para quién, perdón? Las madres que tienen bebés. Porque los bebés no compran la compota. Sí, pero el consumidor real, ¿quién es? Ah, Pero los de bebés no. consumidores, ¿no? Exacto. Las novias canzonas. Aquí no hay ninguna, aquí ninguno le dan compota. Bien, pero también pasa eso, ¿no? Que es un producto que tiene una demanda derivada, no solamente para las novias canzonas, simplemente también para la gente enferma, pechichona, no sé. O sea, cuando te la embarraste, entonces le das, cuando le fallaste a la novia, das con la compota y que se la das en la boca. Es decir, hay ese tipo de demandas que hacen parte también del estudio del mercado y que yo tengo que tener en cuenta porque ahí me genera también unos ingresos adicionales. Aquí también, en el estudio de mercado, lo que vamos a definir hoy es si es totalmente insatisfecho, o sea, si existe una demanda insatisfecha y una demanda por sustitución. Ayer colocaba el ejemplo de Santa Marta. Santa Marta tiene una demanda insatisfecha en el tema de la cobertura del sistema de acueducto alcantarillado. No nos vamos muy lejos, yo colocaba el ejemplo de Erika Patricia Ibáñez, que ella vive en Bonda, y en Bonda no hay Smart. Ellos crearon, porque por una estructura, ellos crearon por una limitación también, y ahí tenemos efectos sociales, geográficos también, de capacidad de la empresa de servicios públicos de aquí de Santa Marta. Ellos crearon una asociación y tienen su acueducto comunitario. Allí hay una demanda insatisfecha que debería abarcar Smart para Santa Marta, porque Bonda hace parte de él. Diferencia a Taganga. Taganga sí tiene, ustedes sí tienen, ahí es Smart, ¿verdad? Sí. Aquí tengo un estudiante que está trabajando ahora conmigo, taganguero, y en Taganga sí hay Smart. Entonces, estamos hablando que son comunidades propias de la ciudad, pero que aún en la misma estructura geográfica no logran abastecer todos. ¿Por qué? Pues ya nosotros miramos al principio que había unas restricciones también. Entonces, ahí también hay una restricción social. Yo cuando estaba estudiando, estaba haciendo mi curso de acueducto, mi proyecto fue definir eso. Y hay una gran resistencia de la comunidad, porque recuerden que cuando yo establezco también un tipo de proyectos como eso, en esas comunidades, pues la dinámica también del ahorro no es tan fácil. La gente dice, pero ¿por qué voy ahorita a pagar? Y allá la gente consuma lo que consuma, paga lo mismo. Entonces, aquí va a tener una restricción también bastante compleja. Y los servicios gratuitos, que son esas unidades que nosotros pagamos y que parecieran que fuera gratis, pero nosotros los pagamos con nuestros impuestos, no son tan gratuitos. En el análisis de la demanda les decía, ¿no?, que es importante tener en cuenta cómo es la población y la estructura geográfica de la misma, porque allí nosotros podemos definir concretamente dónde hay esos vacíos de atención. Por ejemplo, en la Universidad del Magdalena, ¿dónde están ubicadas las cafeterías? Ya se les olvidó.
en los puntos donde no llega el Wi-Fi. Están detrás de Sierra y Ciénaga y Cafetería Central, frente a los bloques. Sí, claro, entonces si tú te das cuenta, hacia los hangares del laboratorio hay un vacío de atención. O sea, geográficamente, si uno hace un análisis a través de, aquí vamos a mirar algo, a mencionar algo, del sistema de información, se da cuenta que allí en ese punto, pues sería interesante que ustedes se llevaran cuando volvamos a la presencialidad una cavita y se llevan tinto, yo soy su cliente número 1. O sea, hay una idea, hay un proyecto de negocio interesante ahí porque hay un vacío de atención en ese sector. O sea, ahí hasta desde los hangares, por lo menos en el laboratorio de ingeniería civil, si te da sed, carajo, tienes que tomar de la pluma del baño, porque ir hasta allá siempre es lejos, es complejo. Entonces, es ahí donde revisamos que también con la estructura geográfica podemos definir cuáles son esos sitios donde podemos encontrar un cliente potencial para mi idea de negocio o proyecto. Bien, ahora, esto es lo que les gusta a ustedes. Les decía, como les contaba, que en el mercado tenemos unas fuerzas que interactúan y el objetivo del estudio de mercado es poder estimar estas cantidades, pero también definir el precio de la transacción. Hay una teoría que establece que dependiendo de estas magnitudes, tanto el precio como las cantidades, existen unos comportamientos que se reflejan y que dependen no solamente de cuánto varía el precio o la cantidad, sino también del tipo de producto y del periodo del año. Entonces, ¿qué dice la teoría de la demanda? Es una teoría económica que establece en el tema de la relación entre el precio y las cantidades que si yo tengo un precio 1 y con ese precio 1 compro unas cantidades, si ese precio aumenta, dice que las cantidades disminuyen. Es lo que está diciendo aquí. La teoría económica establece que la relación, se están dando cuenta aquí, la relación es inversa entre el precio y las cantidades. Y eso por lo general nosotros lo notamos, ¿no? En el diario vivir. Si yo con 1,000 pesos compro, se van a dar cuenta que no compro carnes, una libra de carne con 500 pesos, o sea, si la libra de carne sube a 1,500, yo no voy a comprar con 1,000 pesos. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Si el precio sube, aumenta, las cantidades que va a pasar disminuyen. Eso es en relación del precio con las cantidades. Diferencia de la relación de las cantidades con el ingreso. Y también lo notamos en nuestro diario vivir. Si el ingreso aumenta, también las cantidades van a aumentar. Por ejemplo, cuando hay primas, ¿qué pasa? Pues la gente tiene un sueldo adicional y ¿qué pasa? El ingreso en ciertos bienes, porque ya les decía, ¿no? Que también depende del tipo de producto, también ingresa. En diciembre la gente compra más televisor, más nevera, más ese tipo de productos que no son tan fáciles de comprar en ciertos periodos donde tu sueldo casi siempre es como constante, por decirlo así. Entonces, esta teoría lo que establece es que al final lo que miramos, dependiendo del tipo de producto y de las variaciones que el mercado tenga, por esas cantidades, ya sea por las fluctuaciones económicas o por las estacionalidades, yo lo puedo medir a través de un indicador que se llama el coeficiente de elasticidad. El coeficiente de elasticidad me muestra a mí cuál es el cambio relativo de la cantidad demandada respecto al cambio relativo al ingreso o al precio. En últimas, si yo lo expreso en una fórmula, dice que el coeficiente de elasticidad respecto al precio es igual al cambio relativo de las cantidades respecto al cambio relativo del precio. Y respecto al ingreso es el cambio relativo de las cantidades respecto al ingreso. ¿Ok? Copien esa fórmula. Si uno hace, pues, la distribución,
como fórmula de porcentajes, lo expresa de esta manera. Esto es respecto al precio y ya lo vamos a mirar respecto a las cantidades. ¿Ves? Aquí tengo un ejercicio. Vamos a revisar un poco el ejercicio y voy a pedirle el favor a... Ya Gustavo habló. Yusefo, está como callado ahí. Un favor. Vamos a leer aquí este ejercicio. Para un determinado artículo se conocen los siguientes dos valores de la cantidad demandada en función del precio. Punto, precio P, A, 5 pesos, B, 8 pesos. Cantidad de demanda A, 12.000. Cantidad de demanda B, 9.800. Ajá, dice calcular el coeficiente de elasticidad, precio de la demanda. Bien, vamos a analizar un poco aquí el ejercicio y yo voy a irme un poco hacia acá. Y voy a traer el ejercicio para acá para que lo hagamos. Aquí. Denme un segundo. Esto aquí. La próxima clase hay quiz numérico. Bien. Entonces, miren acá. Dice que me piden determinar el coeficiente de elasticidad. ¿Respecto a qué? Al precio. Y el coeficiente de elasticidad, ya yo dije que el coeficiente de elasticidad respecto al precio era igual a esas variaciones de las cantidades sobre esas variaciones del precio. Y si uno lo expresa de mejor manera, entonces uno que dice, ok, la cantidad 2 menos la cantidad 1 sobre la cantidad 1. Y el precio 2 menos el precio 1 sobre el precio 1. Bien, usted me dice que cuando cuesta 5 ese artículo, ¿cuántas cantidades puedo comprar? 12.000. Pero cuando cuesta 8, ¿cuántas cantidades compra? 9.000. O sea, disminuye. En la gráfica me está diciendo que si yo calculo desde el punto A al punto B, entonces me está diciendo que el coeficiente de elasticidad, que no es nada más que la pendiente, porque ahí estamos mirando que es la pendiente, es la variación de una variable respecto a otra. Eso creo que está de más como que recordarles su clase de primer semestre. Pero es lo que me está haciendo aquí, ¿no? Al final yo que estoy revisando en esta variación del precio y de la cantidad, esto que está acá. Es una pendiente, es una variación de esta variable respecto a esta variable. Entonces, y como es hacia abajo, me está diciendo que es negativa, es lo que me está diciendo aquí. Y está calculando del punto A al punto B, hacia allá, de aquí hacia allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando aumenta el precio, pues la rotación de las cantidades respecto a ese precio que está aumentando es menor respecto o cuando la situación me está diciendo que aumenta, porque aquí lo que hace calcular es ahora de este lado, ¿no? De B para A. Si se dan cuenta, aquí me está diciendo este ejercicio que el signo me está diciendo que la relación es inversa, pero el número me está diciendo que la rotación de las cantidades, respecto a es mayor o menor. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, ¿es claro allí? ¿Sí entendieron?
¿Mis hijos? Si entendieron, porque el que cayó otorga. Oye, se quedaron o se fueron. ¿Ah? ¿Podría repetir por qué el valor da negativo que usted estaba aquí? Ok, porque la relación, se da cuenta, la relación es inversa. Eso es lo que está haciendo la teoría de la demanda, ¿no? La teoría de la demanda me dice, y si nosotros miramos aquí la gráfica, Renzo, o sea, la pendiente, mira la pendiente de esta gráfica, vamos a aumentar esto un poquito acá. Mira la gráfica, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿no? Entonces, esa pendiente es negativa. O sea, la relación es inversa, ¿no? Cuando aumenta el precio, disminuyen las cantidades. Eso cuando yo estoy haciendo, pues, la apreciación o la relación respecto al precio. Respecto al ingreso es diferente. Cuando yo tengo más plata, pues compro más. Eso pasa, ¿no? Pero ya les decía que eso también depende del producto, del tipo de producto. Por ejemplo, en la canasta familiar hay personas que no pueden vivir sin comer la carne. Suba o baje la carne, siempre lo van a comprar. O por lo menos hay cosas que siempre tienen que estar en la casa o siempre tienen que pagarla. El fluido eléctrico. Electricaribe suba o baje la tarifa, usted tiene que pagarla, sobre todo aquí en la costa, ¿no? Porque esta vaina es compleja, como para vivir sin abanico, sin aire acondicionado. Entonces, yo les voy a mandar documentos para que lean un poquito y tengan un poco de referencia por qué ciertos productos tienen una rotación más rápidas y también en ciertos periodos del año hay rotaciones más rápidas. Por ejemplo, si miramos la comida rápida, por decirlo así, es mucho más, o sea, rota con más frecuencia los fines de semana, porque los fines de semana la gente no cocina, porque sale al restaurante, que en la semana. Entonces, ese tipo de análisis también se hacen, entonces se crean ese tipo de estrategias. Por eso es que iFood, que es una plataforma, establece ciertas estrategias en donde económicamente esos productos son un poco más, por decirlo así, más baratos los días de semana que los fines de semana. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, eso es en referencia a la relación con el precio. Ahora, como nosotros nos vamos a tener una variación en 2 puntos, porque recuerden que los precios son muy fluctuantes, por ejemplo, donde tenemos variables como ustedes han visto los indicadores económicos en noticiero, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el café, el dólar, que todos los días existe como una variación. Nosotros no vamos a tener en la realidad hasta el cemento. Entonces, esa variación no va a ser entre 2 puntos, sino va a ser a lo largo de una curva. Entonces, para hacerlo un poco más efectivo el análisis, nosotros lo que hacemos es tendemos a 0 y aplicamos límite a la expresión y al final esa elasticidad arco, que es la que defino entre 2 puntos, se me vuelve elasticidad punto. Es decir, yo encuentro el valor de la pendiente en un punto que se mueve a lo largo de toda la curva. Ya no va a ser estos 2 puntos, sino este punto va a ser estos. Entonces yo puedo encontrar el valor de la pendiente o de esa variación aquí, en todo este movimiento que puede tener todas estas fluctuaciones que puede tener el precio y las cantidades cuando se varían Entonces, lo que yo tenía, por aquí tengo la ecuación, como elasticidad punto, que era igual a perico límite y me va a dar la elasticidad, esta es la elasticidad arco, y me va a dar la elasticidad punto, que es igual a la derivada de las cantidades respecto al precio por el precio por la cantidad. Entonces, yo puedo encontrar aquí ese valor de ese punto que se desplaza por toda esa curva.
¿Para qué me sirve eso? Para poder determinar cómo es el comportamiento o la rotación de los productos en ciertos momentos. ¿Y cómo leo el indicador? Ok, el indicador me dice, y como es una pendiente, va de 0 a 1, o sea, siempre con la unidad. Entonces, si la elasticidad es mayor que 1, que es la unidad, me dice que es elástica. ¿Qué quiere decir? Que la rotación del producto, de las cantidades respecto al precio, cuando existe una pequeña variación del precio, es bastante rápido. Es bastante rápido. Y también depende del tipo de producto, ¿no? Hoy en día, que hay la onda de la bicicleta, se dan cuenta que hoy en día puedes encontrar bicicletas hasta por 800.000 pesos. Eso quiere decir que si estamos hablando de 5 años atrás, la rotación del producto, de las cantidades de la bicicleta, no era tan frecuente como ahora, porque la gente ahora, por el tema de la pandemia, ha tomado eso como una opción derivada de hacer ejercicio, de hacer deporte. Entonces, es importante tener eso claro, que también depende del tipo de producto, depende del tiempo en que estamos. Entonces, ese tipo de variaciones me generan ese tipo de indicadores. Entonces, si es mayor que 1 es elástica, si es igual a 1 es unitaria y si es menor que 1 es inelástica. Esos son la manera en que nosotros definimos. Y eso también me define a mí el tipo de mercado. Si es monopolio, si es oligopolio, bien. Si es competencia perfecta. Entonces, por lo general, lo que vamos a tener nosotros es una variación de las cantidades respecto al precio y respecto al ingreso. El análisis es el mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a llevarlo para allá para que lo hagamos juntos. Bien. ¿Qué día es hoy? 14. Hoy es 14 de abril. El señor 14 de la lista se llama Alfredo Alejandro. ¿Está por ahí? Sí, profesor. Jonathan, ese no era mi moto, ese es una F750. Yo tenía una F790 y era azul. Muy bien, muy bien. Alfredo, vamos a ver este ejercicio Aló, juntos profe. acá. Bien, hijo. Entonces dice, la relación funcional entre la cantidad demandada de un artículo y el precio es esto, ¿no? Están dando una vez la función, la Profe, variación del precio. ¿Puedo que, hijo? Si puede repetir que no escuché bien. Estoy leyendo el ejemplo aquí. Mira, papá, dice que la relación funcional entre la cantidad demandada, miren acá, y el precio es esto, me está dando una función. Y me pide determinar para cuáles intervalos del precio la demanda es inelástica, es decir, menor que 1, es elástica, es decir, mayor que 1, y es unitaria igual a 1. Al final, cuando me dicen de la demanda, es el coeficiente de elasticidad, porque estamos hablando que estoy siempre referenciando las cantidades demandadas en relación al precio en este caso. Es como cuando me están preguntando por el flujo, ¿no? El flujo en un sistema, en hidráulica, cuando hablamos crítico, supercrítico, subcrítico, es al final una relación con la velocidad. Aquí pasa lo mismo. Reynolds, eso. Bien. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cómo es el comportamiento en la gráfica de esa función. Entonces voy a tratar de dibujar aquí. Bueno, pero vamos a encontrar los valores. Bien. Vamos a encontrar los valores. Esto es Q y esto es P. Darle valores para poder encontrar los cortes en el plano cartesiano. Ya sabemos que es una parábola inversa. Entonces,
Cuando Q es igual a 0, ¿a qué es igual P? Por favor, un solvazo por ahí. Si no estoy mal, 26.72, pero es más o menos. Sí, No tengo entonces cogemos la positiva, ¿no? Sí, 26.72. Ok. Ahora, cuando P es igual a 0, ¿a qué es igual Q? A mí. A 1000. Ok, muy bien. Entonces, si dibujamos nosotros nuestra curva, ya les explico por qué vamos a dibujarla para poder encontrar o revisar un poco en el intervalo. Yo tengo que este es Q y este es P. Entonces aquí es 1000, haciendo una escala toda extraña. Y por aquí abajito, como eso se comporta así, es 26,72. Listo, esto es 0 aquí. Yo tengo que buscar en este rango ese comportamiento del coeficiente de elasticidad. Y yo sé que el coeficiente de elasticidad, ¿cómo lo calculo? Yo sé que, lo coloco por aquí, tengo primero una función. La función es Q es igual a menos 1,4 P al cuadrado más 1000. Y tengo que el coeficiente de elasticidad es igual a dQ de P por P sobre Q. Yo tengo que calcular y revisar en estos rangos cuando P me hace el coeficiente igual a 1, mayor que 1 o menor que 1. Entonces yo puedo calcular ese valor de P cuando es igual a 1, porque yo igualo esto a 1 y entonces puedo encontrar ese valor de P. Cuando la pendiente es igual a 1, recuerden, entonces cuando esto es igual a 1, pues esto es valor absoluto, ¿ah? No hay variación. No hay sentido de la pendiente. Entonces eso sería dQ de P. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, cuando es igual a 1, entonces 1 es igual a dQ de P por P sobre Q. dQ de P a qué es igual. 1 es igual. La derivada de esto, ¿cuánto es? 2,8 P. Por P, por Q. ¿Q igual a qué? Menos 1,4 P al cuadrado más 1000. ¿Podemos calcular el valor de P? Claro que sí. Entonces aquí sería ¿cuánto? Ajá. ¿Cuánto da P? Te nos olvidó despejar. Un solvazo ahí, pues. No, nada, ya lo estoy haciendo, profe. Ok. Me equivoqué, 15:43. 15,4, ¿verdad, Yulisa? Sí. Eso. 15,4. Eso es precio, entonces eso es... Ok, bien. Entonces ya yo sé, en ese punto donde P es igual, vamos a colocarlo como por aquí.
15,4. En ese punto, la elasticidad es igual a ¿qué? A 1. Yo puedo encontrar entonces en este intervalo cómo se comporta la elasticidad. Calculándola, teniendo claro que ya yo puedo coger entre 0 y 15,4 un valor y lo reemplazo aquí y hallo esto. Y aquí, y si me da mayor que 1 es elástica. Y si me da menor que 1 es inelástica. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ya yo tengo claro que en el punto donde P es igual a 15,14, la elasticidad es igual a ¿qué? A 1. Eso ya lo calculé. Ahí en ese punto no hay variación de la pendiente. Ahora, vamos a coger cuando P es igual a 10. Vamos a hallar la elasticidad. Entonces, elasticidad es igual a ¿qué? A de Q, perdón. Ok. Aquí la derivada sí me da negativa porque ya estoy en un punto en donde ya sí hay variación de pendiente. Aquí en la 1 sí la colocamos en valor absoluto, ya eso es un tema que ya conocemos nosotros por nuestra clase de álgebra y de geometría. Entonces calculemos, ¿no? Entonces dq dp, ¿a qué es igual? A menos 2,8, aquí sería por 10. ¿Cuánto da eso? Menos 28. 28. Así es. Entonces, y Q también lo podemos calcular. P ya sabemos que es igual a ¿qué? A 10. Y Q podemos calcularlo reemplazando, ¿ah? Menos 1,4 ¿cuánto da? 860. 860. Sí. Ok. Listo. Entonces reemplazamos, ¿no? Por P, que es 10, sobre Q, que es 860. Eso da Menos 0.32. Menos 0.032. 0,032. Entonces, como da negativo, o sea, aquí ya sabemos que como es en relación siempre del precio, siempre te va a dar negativo, porque la relación es inversa entre las cantidades y el precio. Y te está diciendo que es, y lo evalúa respecto a la unidad. Entonces, es menor que 1. Por tanto, en ese intervalo, que sería cerrado, desde 0 hasta 15,4 abierto, la elasticidad es menor que 1. Eso es inelástico. Y ya por construcción, pero si quieres lo compruebas, es el otro, ¿no? Entonces desde hasta 26, no sé cuánto dio el límite allá. 72. Es elástico. Y si tú miras la gráfica te muestra que realmente ese es el comportamiento, ¿no? Si se dan cuenta, mire que aquí casi que va adquiriendo como las variaciones de la pensión muy pequeñas. O sea, cuando aumenta el precio, pues las cantidades son muy pequeñas, pero aquí sí se nota en la gráfica, pues no está bien hecha por el tema de la escala,
pero si lo pueden hacer en Excel, se van a dar cuenta que sí, que las variaciones son las pequeñas variaciones de cantidad, de precio que están aquí abajo, hay grandes variaciones de las cantidades. Entonces, eso es lo que nosotros calculamos que en la teoría de la demanda. Bien, queda muy bonito esto. Ok. Bien, lo mismo, el mismo comportamiento lo tiene el ingreso, sino que aquí las variaciones son directas, es decir, la pendiente es positiva, es lo que miramos aquí. Aquí, esa pendiente es positiva. Yo lo voy a dejar hasta acá para que ustedes lean un poquito y me hagan este ejercicio. Y la próxima clase, yo creo que yo les mandé a ustedes, voy a revisar aquí, voy a revisar. Sí, aquí está ya el taller. Y lo que vamos a hacer es que resolvemos en la clase, si ustedes pueden ir como adelantando, este taller, y damos los otros 3 puntos, lo que es el precio, lo que es la comercialización y los canales de distribución, ¿vale? La publicidad. Aquí también hay un tallercito, eso también lo vamos a hacer en clase, los métodos de tendencia, con ese taller que está aquí, que es el mismo taller, que es el mismo punto que está aquí en el taller. Este. Ok. Bien. ¿Alguien me iba a decir algo? Ah, mira, ahí colocó la gráfica de Jonathan. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna duda, inquietud? O sea, profe, es adelantar ese taller. Sí, pero aquí en clase vamos a compartirlo, ¿viste? Ahí está Giovanna. Bueno. Y entonces lo que sí, ya lo adelantamos acá. La próxima clase, recuerden que en estudio de mercado 6 aspectos miramos. Número 1, el producto, la demanda, la oferta. Y el otro bloque miramos el precio, la distribución y la publicidad. ¿Ves? La otra clase hacemos ejercicio y el taller tiene para hacer los 2 tipos de, para abarcar los 6 aspectos. Entonces lo empezamos en clase y explicamos enseguida lo que es cómo se calcula el precio y cuáles son las variaciones del precio. Empezamos con qué? Ustedes compartiendo el tema o la tarea de tipos de mercado. ¿Okay? Lina, te mando dentro de poco los resultados para ver quiénes son los 10 primeros a los que les voy a dar la... Profe, y lo que ya le había dicho del otro quiz. Del otro quiz, ¿cuál es el otro quiz? ¿Cuál quiz no hiciste? La clase pasada. Bueno, dame un segundito que termine la clase y ya te lo envío. No recuerdo qué hicimos la clase pasada nosotros, mis hijos. Acuérdenme. ¿Cómo se llama? Yo te mandé el resultado, ¿no, Lina? Las figuras. Ah, la secuencia de figuras. Ok, listo. Gracias, Ani. Entonces, ya ahí te lo pongo para que lo hagas, ¿viste? Te lo programo, porque ese tengo que programarlo. ¿Alguien más me debe actividad? Yo también el quiz de las figuras. Ese día no lo pude hacer. Ok. La ventaja es que cuando yo mando el link, solamente pueden hacer los que no lo han hecho. Los que ya lo hicieron, teclas. Trabajo con Chrome. Bien. Bueno, vamos aquí a revisar, aunque aquí me parece Gustavo Adolfo, por aquí está. Brenda Marcela está ocupada. Andrés David, por aquí lo vi. Alexander también. ¿Dónde está el loquillo? Marvin Antonio. No vino. Yulisa Dayana. Aquí está. Pedro Miguel. Tengo días que no. Y yo Man Andrés. Hoy no vino, ¿verdad? Hoy no vino a clase. Sin vergüenza ese. Rafael Ángel. Anisilena, por aquí está. Josep, por aquí está. Renzo, aquí está. Urgen, Daniel, tengo días que no lo escucho en clase. Alfredo Alejandro, por aquí está. Carlos Andrés, creo que lo vi por ahí, no. Carlos, sí, aquí está. Sí, profe, sí.
Juan Diego. Juan, por aquí lo vi ahorita, se fue. Anthony, Lina María, aquí está. Anthony me pidió permiso. Jorge Luis, creo que por aquí lo vi. A Jorge, sí, aquí está. Carlos Alberto, yo, aquí está. Jonathan, aquí está. Leider, aquí está. Giovanna, Rosa Elvira y Edwin José. Aquí está. Okay. Listo, mis hijos. Entonces, dejamos hasta allí. Y la próxima clase le voy a pedir a Leider que por favor también nos ayude un poquito o nos traiga una presentación muy sencilla de cómo hizo su estudio de mercado acerca de su proyecto Sí, señor, recibido. de Over. ¿Oíste? Para que los muchachos conozcan un poquito de qué se trata y cómo ustedes pudieron captar un público fijo, o sea, unos clientes fijos de acuerdo a las necesidades y requerimientos hoy en día en temas de cotizaciones de elementos de construcción por medio de ferreterías. Algo muy sencillo, 5 minuticos ahí y ahí nos regalas como 1 o 2 diapositivas. Bueno, pues, no siendo más, pueden ir a hacer el aseo. A grabar por aquí. Listo, profe, gracias. Nos vemos. Pues,